como te lo hacen ver la mayoría de personas corriendo para la oficina del gobierno y cosas así. Hay una gran división, hay una gran pobreza y te hacen ver a los ricos como que ellos son el problema, cuando en realidad el gobierno es el que está incentivando que haya menos trabajadores allá afuera y por ende tienden a querer más dinero de las personas que sí se están partiendo el lomo para dárselo a las personas que no están haciendo o contribuyendo absolutamente nada a la sociedad. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Giovanni Mendoza, ese soy yo y esto es Sucio Capitalista. Y pues bueno amigos, el día de hoy trataba de, hacer un tema algo diferente acerca de, un artículo que me encontré en internet en el Wall Street Journal que se me hizo bastante importante y es una cosa que debemos de todos ver y considerar realmente para saber si es que en realidad hay una desigualdad económica o hay una igualdad para todos. Y ahorita vamos a entrar a ese tema, pero una de las cosas, si les gusta este contenido, simplemente denle un gran like, suscríbanse y comenten debajo para seguir creando más contenido como este. Pero pues bueno, me encontré con este artículo que se llama The Wall Street Journal, el recurso donde lo obtuve, y dice lo siguiente: la igualdad de ingresos o la desigualdad es el problema. Las personas de la clase media trabajan muchísimo más duro, pero no ganan más que la clase de abajo. Y pues bueno, este artículo se me hizo bastante interesante. De hecho, dejen ponerlo en la pantalla detrás de mí. Aquí detrás mío tenemos el artículo del cual les estaba hablando y es algo que se me hizo bastante interesante porque básicamente te explica cómo es que los ingresos de la clase media han ido no incrementando al mismo ritmo que los de la clase baja, pero una de las cosas importantes a distinguir aquí es de que no ganan muchísimo más que alguien que está recibiendo casi el mínimo. Yo sé que va a haber muchas opiniones acerca de esto al respecto y realmente me gustaría saber lo que opinan ustedes. Al menos aquí en Estados Unidos, hablando de esto, es algo muy interesante para mí porque realmente creo que se debería hacer algo en cuanto viene a toda la pobreza que hay. Pero una de las cosas importantes es que debemos de empezar por la educación hacia todos para que como sociedad podamos progresar al mismo ritmo sin dejar a nadie atrás. Pero pues bueno, vamos a empezar leyendo este artículo. Aquí lo voy a tener detrás de mí. Dice: contrariamente a la sabiduría convencional, el cambio más dramático y consecuente en la distribución del ingreso de Estados Unidos en el último medio siglo no es el aumento de la desigualdad económica, sino el extraordinario crecimiento de la igualdad de ingresos entre el 60% inferior de los asalariados de los hogares. Los pagos de transferencia reales del gobierno a 20% inferior de los asalariados de los hogares aumentaron en un 269% desde 1967 y 2017, mientras que los hogares de ingresos medios vieron aumentar sus ganancias reales después de impuestos en solo un 154%. Ahí ya tenemos las cifras. De 269% para obviamente el 20% inferior a 154% durante el mismo periodo para la clase media. O sea que están ganando menos y pues 269% es un número más alto. Es una de las cosas. Eso ha igualado en gran medida los ingresos del 60% inferior de los estadounidenses. Esta igualdad creada por el gobierno ha causado que la tasa de participación de la fuerza laboral colapse entre las personas de edad de trabajar en hogares de bajos ingresos y ha desatado un realineamiento populista que está desentrañando la coalición que ha dominado la política estadounidense desde la década de 1930. Y pues bueno amigos, aquí les tengo la participación de la fuerza laboral de aquí de Estados Unidos. La gráfica la puse desde 1950 hasta el 2022 actualmente. Y no sé si se pueden dar cuenta aquí que su pico máximo, la fuerza laboral, alcanzó el 67.3% de la población que podría trabajar, estaba dispuesta a trabajar y estaba buscando por un trabajo. Ahora, si viajamos para adelante hasta el 2020,
vamos a encontrar que había más personas trabajando en la fuerza laboral, alrededor del 63.4%. Ahora, después de los incentivos para no trabajar, después de haber tenido este problema de salud, después de haber visto algunas otras cosas donde el gobierno básicamente estaba pagando a la gente para no estar trabajando o les daba más dinero por no trabajar que de su trabajo en sí, y por la razón por la cual no quisieron regresar, vemos que tenemos un total de 62.4%. O sea, bastante estamos viendo después de ese pequeño problema. Aquí no se alcanza a ver también, al menos para mí, pero espero que ustedes en su pantalla se alcance a ver del 63.4% hasta el 62.4%. Eso tomándolo en cuenta que el pico laboral fue del 67.3% de la población que estaba dispuesta buscando trabajar. O sea, más del 40% de personas que no está trabajando. Vamos a seguir leyendo en el artículo para indagar un poco más. En estas páginas hemos desacreditado el mito de que la desigualdad de ingresos es extrema y está creciendo sobre una base secular al mostrar que la medida de ingresos de la Oficina del Censo no incluye 2/3 de todos los pagos de transferencia federales, estatales y locales como los ingresos para los beneficiarios y no trata los impuestos pagados como ingresos perdidos para el contribuyente. La medida de la Oficina del Censo exagera la desigualdad de ingresos actual entre el 20% más alto y el más bajo de los asalariados en el más de 300% y afirma que la desigualdad de ingresos ha aumentado de un 21% desde 1967 cuando en realidad ha disminuido a un 3%. Esto es una de las cosas. Las personas y a los pagos de transferencia se refiere a los beneficios que le dan a las personas que obviamente no cuentan con gran con un trabajo, con un buen trabajo como se la llamaría, o a las personas de clase que son muchísimo más pobres en ese aspecto, a los cuales les dan estampillas de comida, les dan salud dental, salud médica, entre algunos otros beneficios. Es lo que no están contando, que sale de los mismos beneficios de los impuestos que le cobran a la clase media y a la clase trabajadora, obviamente. Y muchas de estas personas que reciben algunos de estos beneficios no trabajan simplemente porque no quieren trabajar y simplemente están subsistiendo con esos pocos beneficios que logran adquirir o obtener, si así es el caso. Y esto es bastante importante porque yendo para adelante, si estas personas siguen sin trabajar y eso, aún va a seguir creciendo más la barrera hasta un punto donde no se va a poder sostener y es cuando todo se va a venir para abajo. Por eso es que es muy importante poner atención a estas cifras que estamos viendo. Ahora, nuestro hallazgo más significativo al corregir los cálculos de ingresos del censo no fue la desigualdad exagerada entre los que ganan más y los que ganan más. Fue la extraordinaria igualdad de ingresos entre el 60% inferior de los hogares estadounidenses, independientemente de su situación laboral. En 2017, entre los hogares de edad de trabajar, el 20% inferior ganó solo $6,941 en promedio y solo el 36% estaba empleado. Esos números son bastante importantes y aquí nos van a dar una gráfica también. Pero después de los pagos de transferencia e impuestos, esos hogares tenían un ingreso promedio de $48,806. El hogar promedio en edad de trabajar el segundo quintil ganaba $31,811 y el 85% de ellos estaban empleados, pero después de las transferencias y los impuestos tenían ingresos de $50,492, un número del 3,5% más en el quintil inferior. El quintil medio gana $66,453 y el 92% estaban empleados, pero después de impuestos y transferencias se quedaron con solo $61,350, solo un 26% más que el quintil inferior. O sea que de todo el número de los hogares que estaban empleados para trabajar, solamente el 20% inferior ganó $6,941 en promedio. O sea, las personas que ganaban lo menos posible. Y solo el 36% estaba empleado de esa cifra. Ahora,
En estos hogares tenían un ingreso promedio de $48,806. El hogar promedio en edad de trabajar en el segundo quintil ganaba $31,811 y 85% de ellos estaban empleados. O sea, ahí vamos viendo cuántas personas están empleados en el segundo quintil. Y ahorita vamos a estar viendo el quintil inferior, segundo quintil y quintil medio. Y después de las transferencias y los impuestos, tenían unos ingresos que amontaban a $50,492 o 3.5% más que el quintil inferior al cual estábamos viendo. Y después de eso, el quintil medio, la clase media, ganaba $66,453 y de la clase media 92% de las personas que se encuentran en clase media están empleados. Ahí vemos la gran diferencia. De las personas que ganan menos, solamente el 20% están empleados. Después de los que ganan un poquito más, el número sube, pero no sube tanto. Y después a los números más altos de clase, los cuales vienen siendo la clase media, 92% de las personas que están dispuestas a trabajar, quieren trabajar y están allá afuera buscando trabajo o están listas para contratarlas, 92% están trabajando. El otro porcentaje pueden hacer cualquier otra cosa. Y después de impuestos y transferencias se quedaron con solo 61,000. O sea, solo 26% más que el quintil inferior. O sea, no es una gran diferencia que tú veas. Si te pones de 50,492 a 61,350, no es una diferencia tan grande, a pesar de todos los impuestos y los demás cobros que les hacen. Y aquí ya tenemos ingresos de los hogares después de todas las transferencias de impuestos para los hogares en edad de trabajar. El quintil inferior es el azul. O sea, por cápita promedio vienen siendo $33,653. Por hogar sin ajuste de tamaño son 48,806. Y en el siguiente podemos ver el segundo quintil por hogar, 50,492. Y después el per cápita está 29,497. Y ya después de eso, las personas que se podría decir que ganan un poco más de dinero, vean que no es mucha diferencia, son como alrededor de $10,000 o un poco más, un poco menos, 61,350. Y ajustado son $32,574. Y esto viene de la Oficina del Censo y otras agencias gubernamentales, y cálculos son de los autores que ya estamos viendo. Quintil inferior, el promedio es solo 1.92 personas que viven en un hogar. Los quintiles segundo y medio tienen 2,41 y 2,62 personas respectivamente, después de ajustar el ingreso por el número de personas que viven en el hogar. El hogar del quintil inferior recibió $33,653 per cápita. Los hogares del segundo quintil y el quintil medio tenían en promedio 29,497 y 32,574 per cápita respectivamente. El hallazgo más exitoso es que sobre una base de per cápita, el hogar promedio del quintil inferior recibió 14% más de ingresos en el hogar promedio que el segundo quintil y un 3,3% más que el hogar promedio de los ingresos medios, la clase media. Pues que la clase media, dicen muchas de las personas hoy en día, se está acabando por esa transferencia de personas que tienen a las personas que no tienen, pero no cuentan todo ese tipo de incentivos que les están dando a la mayoría de estas personas para que sobrevivan, y simplemente no están haciendo o apoyando a la sociedad, simplemente están tomando. Son los que le llamamos aquí en Estados Unidos freeloaders. Ahora, cabe señalar que si bien las comparaciones de per cápita se utilizan ampliamente, tienden a exagerar los efectos de tamaño del hogar. Dos personas que viven juntas pueden lograr el mismo bienestar material por menos de lo que podrán vivir separadas. La Organización para Cooperación y Desarrollo Económicos ha desarrollado una medida ampliamente utilizada internacionalmente para ajustar el tamaño de los hogares, y la Oficina de Censo tiene un ajuste similar que utiliza su medida suplementaria de pobreza. Dado que los resultados producidos por la OCDE y los ajustes de la Oficina del Censo son tan similares, simplemente usamos el promedio de los dos a continuación. O sea, vamos a tener una expresión un
poco más breve. El gráfico cercano para comparar los ingresos después de impuestos y después de la transferencia de los 3 quintiles inferiores de los hogares estadounidenses sin ajuste por el tamaño del hogar. Sobre una base per cápita y utilizando el promedio de la OCDE y los ajustes del censo para el tamaño del hogar, encontramos que el hogar promedio del quintil inferior tiene 2.401 o 6.6% más ingresos que el segundo quintil y solo 3.306 o 7.8% menos que el quintil de ingresos medios. O sea, no es mucha la diferencia, como te lo hacen ver la mayoría de personas corriendo para la oficina del gobierno y cosas así. Hay una gran división, hay una gran pobreza y te hacen ver a los ricos como que ellos son el problema, cuando en realidad el gobierno es el que está incentivando que haya menos trabajadores allá afuera y por ende tienden a querer más dinero de las personas que sí se están partiendo el lomo para dárselo a las personas que no están haciendo o contribuyendo absolutamente nada a la sociedad. El hogar promedio del segundo quintil ganaba casi 5 veces más que el hogar promedio del quintil inferior porque tenía 2,4 veces más miembros de edad de trabajar y trabajando. En promedio cada trabajador trabajaba un 80% más de horas. El hogar promedio del quintil medio ganaba casi 10 veces más y tenía 2,6 veces más el porcentaje de sus personas en edad de trabajar trabajando, cada una trabajando doble de horas. Sin embargo, el 60% inferior de los hogares estadounidenses recibió esencialmente los mismos ingresos después de tener en cuenta los impuestos, los pagos de transferencia y el tamaño del hogar. Vean eso. Después de los impuestos, porque reciben más, les cobran menos impuestos, los pagos de transferencia, a lo que viene siendo los beneficios que obtienen, y el tamaño del hogar. O sea, en muchos de estos hogares son muchísimo más personas, pero trabajan menos personas de las que pudieran trabajar. En cuanto viene a los demás, tienen un poco... podremos decir que tienen las mismas personas, pero están casi todos trabajando en lugar de tener menos personas trabajando y están recibiendo menos de lo que deberían de mantener en su posesión debido a este cambio de transferencia de pagos dentro de lo que viene siendo el gobierno. Les da de los que tienen a los que no tienen. Dado el aumento de los pagos de transferencia desde la guerra contra la pobreza, no es sorprendente que el porcentaje de personas de edad de trabajar en el quintil inferior realmente trabajaron se desplomó de 68% en 1967 a 36% en 2017, dado que los pagos de transferencia han dado los beneficiarios casi tanto por no trabajar como por ganar trabajando. Esto es una de las cosas. Ahí viene, esto es lo importante. Dado que los pagos de transferencia dan a los beneficiarios casi tanto por no trabajar como por ganar trabajando. Eso fue uno de los incentivos que pues el problema de salud en 2020 fue lo que causó. Por eso es que menos personas entraron al ámbito laboral, como lo podemos ver. Y ha estado yendo bajando. Fíjense. Empiezan a tener bebés, ya están en edad de trabajar, van a trabajar como crecen, otra vez tienen bebés, otra vez empiezan a trabajar, cuando llegan a esa edad y otra vez menos, y es la cosa. Es también una de las cosas que Elon Musk hizo alguna vez un tweet que dijo que no habría suficientes personas en la fuerza laboral para sacar todo esto adelante. Y es una de las cosas. Si no hay tantas personas que nazcan o esas personas nacen pero no quieren trabajar, esto solamente va a ir empeorando. Y lo cual hace que las personas que tienen le den a los que no tienen, hasta el punto que obviamente se va a desplomar esa burbuja, se podría decir. Porque aquí si lo tomamos en cuenta y ponemos que alrededor del 85% de personas puedan trabajar y sean capaces de trabajar, estén en edad de trabajar, pero solamente tenemos un 66% de la población que está trabajando y luego va disminuyendo hasta punto que nada más es el 40% o el 48% de las personas no están trabajando, o el 38, 40 por ahí.
Eso va a ser un problema grave, porque a como más personas se retiran de no querer trabajar simplemente porque no quieren trabajar o por el hecho de que no les gusta hacer trabajo, va a llegar a un punto donde obviamente no va a llegar a un punto donde no va a poder ser sustentable esto para absolutamente nadie. Ahora, solo un requisito de trabajo obligatorio como condición para recibir beneficios comprobados por los medios los atraerá de vuelta al mercado laboral. Si bien las estadísticas oficiales no cuentan 2/3 de los pagos de transferencia y no muestran la igualdad de ingresos que producen, a los estadounidenses que trabajan duro para llegar a fin de mes son conscientes de ello, a pesar de los esfuerzos de los políticos demócratas por provocar resentimiento contra los ricos. ¿Cuándo fue la última vez que has escuchado que los trabajadores se quejan de que algunas personas en Estados Unidos son ricas? La hostilidad de los trabajadores se centra cada vez en un sistema en que aquellos que no sudan están tan bien como los que se ganan el pan todo el día. Este resentimiento justificable es una fuente económica de populismo estadounidense de hoy. Está devastando la alianza política demócrata, cada vez más inestable entre los beneficiarios de asistencia social y los trabajadores manuales. Ya se está construyendo en la década de 1980 y con lo que entonces se llamaba demócratas de Reagan, y se manifestó plenamente en la base política de cuello azul de Trump. Ahora está impulsando un realineamiento político entre los votantes hispanos, que son desproporcionadamente personas de ingresos medios, al erosionar la autosuficiencia, el orgullo de los trabajadores y la participación de la fuerza laboral. La igualdad de ingresos generada por el gobierno socava los crecimientos mismos de la prosperidad estadounidense, una sociedad democrática, y no tolerará sabiendas. El señor Graham, expresidente del Comité Bancario del Senado y miembro principal no residente American Enterprise Institute, el señor Earl, se desempeñó como dos comisionados asistentes de la Oficina de Estadísticas Laborales. Este artículo es una adaptación de su libro de The Myth of the American Inequality, el mito de la desequidad americana. Se publicará el 15 de septiembre. Y ese es uno de los libros que pienso ver. Se me hace bastante interesante, amigos, ver cómo esta historia que te pintan la mayoría de políticos de let's eat the rich, let's tax them, let's do this. Vamos a comernos a los ricos, vamos a ponerles más impuestos, vamos a hacer todo esto, cuando en realidad son pólizas gubernamentales lo que está creando esta desigualdad entre las personas que tienen y las personas que obviamente, si te estás ganando todo por no trabajar, si estás viviendo de una forma cómoda por no hacer absolutamente nada, ¿qué te hace pensar que esa persona va a tener un incentivo para comenzar a trabajar? Es una de las cosas que yo realmente no comprendo. Yo ni en mi sano juicio estaría pensando en trabajar si es que tengo todo resuelto o alguien más lo va a proveer para mí. Y esto es una de las cosas. Solamente podemos hacer esto por tanto tiempo antes de que las personas despierten y realmente vean hacia el problema social que está causando este tipo de beneficios. Porque es una de las cosas. O sea, como estamos viendo en la participación de la fuerza laboral, ha estado disminuyendo desde 1998 y es una de las cosas. Va a seguir así, se va a levantar las personas que no están haciendo absolutamente nada. Ese 40% realmente va a empezar a regresar a la fuerza laboral, si es que les piden como requisito tan siquiera tener un trabajo para poder recibir esos beneficios. No lo sabemos. Sigan sintonizando esta estación para saber en qué se desenvuelve historia de terror, amigos. Realmente es algo bastante raro de ver. Aquí, como vemos, hay mucha política envuelta de los dos lados, tanto republicanos como demócratas, que se dan el uno al otro tratando de echar la culpa la mayoría de las veces a las personas que tienen los recursos, cuando en realidad no estamos viendo hacia las personas que no están haciendo o contribuyendo absolutamente nada a la economía. Espero que esta información les haya ayudado y les haya
provocado alguna reacción, tal vez buena, tal vez mala, como a mí. Realmente me provocó una reacción bastante como... ¿Qué diablos está sucediendo aquí? Realmente logras ver en qué se utiliza todo ese dinero que te quitan en impuestos, una vez de que eres una persona que obviamente gana más ingresos que la mayoría de personas. Pero pues bueno, amigos, díganme ustedes qué opinan acá debajo en los comentarios, denme su opinión, realmente me gustaría saber qué es lo que opinan. Y pues bueno, amigos, sin nada más que decir, si les gusta mi contenido, denle un gran like, suscríbanse, comenten y compartan con el que ustedes creen les sería de gran ayuda. Denle like, suscríbanse para seguir creando más contenido como este. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.